En este vídeo quiero hablar de composición, pipelining de funciones y cómo realizar operaciones complejas sobre arrays utilizando programación funcional. Entonces, tengo aquí un ejemplo. Imaginad que tenemos una lista de usuarios, tengo aquí 3 usuarios, y sobre esos usuarios queremos hacer todas estas cosas. Es decir, para cada uno de ellos quiero obtener el email. Si no hay un email, pues voy a poner uno por defecto. Voy a obtener la parte del usuario del email. La parte del usuario es esto, lo que va delante de la arroba y pasarlo a mayúsculas. Es una operación pues totalmente inútil, simplemente a efectos demostrativos, pero podríais, simplemente para ver qué es lo que pasaría si tuvieseis que hacer algo complejo en la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que podríais hacer? Fijaos que yo voy a tener una lista de usuarios, tengo esta lista de usuarios y lo que quiero es obtener una nueva lista con estos datos. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar para eso? Pues la que vamos a utilizar es map, nos va a transformar el array. Entonces, si nos ponemos con ello, puedo hacer users.map y lo primero que te viene a la cabeza a la hora de hacer, y está bien hacerlo si luego lo vas a refactorizar, es, bueno, yo tengo un callback que le voy a pasar un elemento y voy a hacer aquí estas 4 cosas con el elemento. Entonces podríamos hacer let email es igual a elemento.email. Bueno, más que elemento, vamos a llamarlo, vamos a ponerlo más semántico, vamos a llamar user. Email es user.email. Después, ¿qué hemos dicho que íbamos a hacer? Si no hay email, ponemos uno por defecto. Pues entonces esto lo podemos hacer. Voy a hacerlo en cuatro fases para que quede más claro, aunque lo podríamos hacer arriba también. Email, que sea igual a email o el email por defecto. Lo voy a poner aquí mismo. Debería estar en una constante. No user, arroba, no email.com, lo que sea. ¿Bien? Después de hacer esto, tenemos que obtener la parte del usuario, pues podemos hacer eh, let usuario, vamos a poner usuario email, que quede más claro, el usuario email, que sea la parte del email, lo parto por la arroba, ¿ven? Y me cojo el primero, ¿ven? Y pasar a mayúsculas. Entonces vamos a coger usuario email, todo uppercase. Y esto sería lo que devolveríamos, ¿vale? Vamos a poner aquí return resultado. Entonces, ¿esto funciona? Pues no sé, vamos a verlo, porque igual me equivocaron en una cosita. Bien, pues vamos a hacer un log, porque si no, no vemos si ha funcionado o no. Bien, tenemos aquí esto. Esta, digamos, sería la primera versión. Bien, no user, Amy y Mariam. ¿Ven? Lo tenemos aquí, lo está haciendo. ¿Ven? Tenemos aquí los datos, ha cogido el email, ha puesto no user en el primero, porque no user el primero lo tenía en blanco, no user no email, me he cogido la parte del usuario, tal, y he obtenido el resultado. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que estamos haciendo 4 cosas en la función. Estamos obteniendo el email, estamos poniendo uno por defecto, estamos obteniendo la parte del usuario y estamos pasando las mayúsculas. Tenemos 4 acciones secuenciales que no tienen nada que ver. Esto, lo único que están relacionadas es porque las tengo que hacer en orden. Esto es un tipo de acoplamiento que se llama acoplamiento secuencial. Entonces, esta función hace 4 cosas que no tienen nada, absolutamente nada que ver entre sí. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues lo que podríamos hacer, un primer paso sería, bueno, pues vamos a, en vez de hacer una única función que haga 4 cosas, vamos a hacer 4 funciones, cada una que haga una cosa, y vamos a aplicarlas en orden para que nos quede más legible. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues vamos a utilizar funciones. Por ejemplo, podríamos hacer aquí, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero podríamos hacer, por ejemplo, una función property que me devolviese el property name, vamos a poner, que le pase un objeto y que me devuelva object.property name. Perfecto. Esta función simplemente es programación funcional que le voy a pasar un nombre de propiedad y me va a devolver
una función que si le pasas un objeto te devuelve esa propiedad, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues ya podríamos ir partiéndolo. User.map. Entonces, ¿qué voy a coger? Property, email. Esto ya me estaría dando un array donde en vez de tener todo el usuario, solamente tengo el email. ¿Qué puedo hacer luego? Pues puedo decir sobre esto, ¿vale? Voy a ponerle un valor por defecto. Pues me puedo hacer aquí otra función. Por ejemplo, puedo hacer const default value, o sea, default, que si me pase tal, yo le pase un valor y me devuelva un valor o default, ¿vale? Esto sería, ¿vale? Aquí no estamos, bueno, default creo que es palabra reservada. Autocompletar, vamos a ponerlo así que no me dé problemas, ¿vale? Esto, bueno, con valores, con false, por ejemplo, no funcionaría, etcétera, pero bueno, lo estamos haciendo aquí para hacerlo rápido. Entonces, tenemos la primera pasada, digamos, nos devuelve el email. Bueno, pues luego vamos a poner un default value que teníamos aquí, ¿no? Era este de aquí abajo, vamos a copiarlo. Bien, ¿qué tenemos que hacer luego? Luego lo que tenemos que hacer es obtener la parte del usuario. Pues ¿no? vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner const parte usuario. Vamos a ponerlo usuario email. Podríamos ser email, que tengas un email. Esto es una función normal, que le pases un email y simplemente lo que me va a hacer esto de aquí. Si no tenemos aquí variaciones ni nada. Entonces luego tenemos un default value. Después cogemos el usuario del email y después lo que tenemos que hacer es pasar a mayúsculas. Y entonces aquí teníamos que hacer upper, pues tenemos que pasar un string y me va a decir string.toUper. Tenemos esto. Vamos a poner puntos y comas. Bien, ya tenemos esto. Fijaos, y vamos a hacer aquí res que sea esto. Console.log. Vamos a comprobar que lo tenemos bien y que nos hace exactamente lo mismo. Aquí, que tenemos aquí. User y nos define, vale, porque es users. Ahora esto ya debería de funcionar. String to Uper no es porque es to Uper case. Solucionados estos problemitas, ¿ven? Veis que nos da exactamente lo mismo. Tenemos estas dos funciones, pero fijaos que aquí ya estamos haciendo 4 cosas, lo hemos dividido en cosas más sencillas. Entonces yo lo que estoy haciendo es esto, ¿vale? Bueno, no sé si ponerlo aquí que se entienda un poquito más claro. Esto, después me cojo el default value, después me cojo el usuario del email y después lo paso a mayúsculas. ¿Ven? Entonces, ahora ya no tengo una función que hace 4 cosas, sino 4 funciones que están haciendo una cosa cada una. ¿Qué problema tiene esto de aquí? Que alguno de vosotros supongo que ya os habréis dado cuenta. Y es que map no hace magia. O sea, map va a recorrer todo el array y aplicando a cada uno de los elementos la función que hace y devolviendo una copia de ese array. Entonces, aquí estamos recorriendo el array una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Estamos creando 4 copias. Aquí crearíamos una copia. Aquí trabajamos con esa primera copia. Aquí hacemos otra copia más. Aquí otra copia más. Y por último devolvemos la última. Entonces, esto es quizá más inteligible de entender, pero es bastante ineficiente. Entonces, para eso es para lo que podemos utilizar composición de funciones. Es decir, voy a hacer un único recorrido, pero me voy a hacer una función que haga todo esto de aquí. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo.